bueno Dios para con Israel, para con los limpios de corazón. En cuanto a mí, casi se deslizaron mis pies, por poco resbalaron mis pasos, porque tuve envidia de los arrogantes, viendo la prosperidad de los impíos, porque no tienen congojas por su muerte, pues su vigor está entero. No pasan trabajos como los mortales, ni son azotados como los demás hombres. Por tanto, la soberbia los corona, se cubren de vestido de violencia. Los ojos se les saltan de gordura, logran con creces los antojos del corazón. Se mofan y hablan con maldad de hacer violencia, hablan con altanería, ponen su boca contra el cielo y su lengua pasea la tierra. Vamos a llegar hasta ahí. Cuando tú lees los salmos, normalmente si yo le preguntara quién es el autor, obviamente es Dios, ¿no? Pero ¿quién fue el hombre que Dios utilizó para escribir los salmos? ¿Qué dirían ustedes? David, ¿verdad? La mayoría de los salmos se cree que fueron escritos por David. Sin embargo, a lo mejor tu Biblia lo dice, la mía lo dice Salmo de Asaf. Es interesante, ¿quién será ese personaje? No lo sabemos. Se cree que posiblemente Asaf haya sido un músico en el tabernáculo que escribió este salmo, o bien David haya escrito este salmo para Asaf. Sin embargo, nos llama mucho la atención inmediatamente que el salmo es bien personal. Y cuando yo leo este salmo en comparación con otros, la manera de escribir es como diferente. Me da la impresión de que quizás el hombre que escribió, que Dios utilizó para inspirar estas palabras, probablemente no haya sido David. Ahora es una apreciación de un joven inexperto de 23 años. Pero a lo que quiero ir es que es un salmo particular. Es un salmo muy bonito. No sé si no lo has leído, lo vamos a leer completo el día de hoy, pero te animo a que tú lo puedas leer también en tu casa con tiempo y poder repasar las verdades que nosotros podemos encontrar aquí. Y nosotros vemos que el salmista muestra una especie de disgusto al ver la injusticia y la prosperidad en particular de las personas impías, de las personas malas. Primero empieza diciendo una verdad que se sigue manteniendo el día de hoy. Dios es bueno. Dice, ciertamente es bueno Dios para con Israel, para con los limpios de corazón. Y eso es algo que el día de hoy se sigue manteniendo. Dios es bueno, hermanos. Y si tú eres un hijo de Dios y tú has tomado la decisión de creer en Cristo, la Biblia nos enseña en Romanos 8:28 que todas las cosas nos ayudan a bien. Entonces, a veces no todo va a parecer bueno a nuestra perspectiva, a nuestros ojos. Sin embargo, si tú eres un hijo de Dios, Dios te trata como un padre trata a un hijo. Y no hay mejor padre que Dios. Yo sé que aquí todos hemos tenido padres, algunos podrán haber tenido padres buenos, otros no tan buenos, pero incluso si tuviste el mejor padre que tú podrías haber imaginado, Dios es aún mejor que él. Entonces es siempre bueno recordar que Dios es bueno. El versículo 2 nos dice, en cuanto a mí casi se deslizaron mis pies, por poco resbalaron mis pasos, y dice el 3, porque tuve envidia de los arrogantes, viendo la prosperidad de los impíos. Nos damos cuenta aquí que el problema que enfrentaba el salmista era que veía la prosperidad, y por lo que nos damos cuenta más adelante es una prosperidad material, la prosperidad que él veía en la gente que era mala. Y sabes que muchas veces nosotros podemos ver eso hoy en el día de hoy. No es raro ver personas que cometen crímenes, pero que tienen mucho poder, que a lo mejor tienen mucho poder político, tienen mucho poder adquisitivo, tienen mucha plata, y las consecuencias, que si tú hicieras lo mismo que hicieron ellos, estarías condenado y pagando tus acciones, ellos muchas veces las evitan y no las enfrentan. Y eso en nosotros causa molestia, y de hecho debería causar molestia, porque es injusto. Y la injusticia nos debe causar molestia. La Biblia nos habla acerca del airarnos y nos dice que no debemos airarnos, que debemos ser tardos para airarnos, pero hay algunos versículos que nos dicen que nos airemos, pero no pequemos. Entonces, eso quiere decir que hay cosas que van a haber en esta tierra que está bien que nos causen molestia. Y en este caso no está mal ver a una persona que es mala y que le va bien y que no está pagando las consecuencias de sus actos. Tú dices, eso no está bien. Eso no debería pasar así. Nosotros cuando vemos injusticia deberíamos colocar nuestro ojo y decir eso no está bien y deberíamos, si podemos, hacer algo al respecto. En este caso, el salmista estaba molesto porque bajo su percepción, el versículo 4 dice, no tienen congojas por su muerte, pues su vigor está entero. No pasan trabajos como los otros mortales, ni son azotados como los demás hombres. Yo creo que aquí todos han trabajado. Yo diría que aquí todos han trabajado de alguna u otra manera. Y saben lo arduo que es el trabajo. Sobre todo, por ejemplo, las personas que trabajan en algo físico.
en algo como a lo mejor podría ser en la construcción o el mantenimiento, la limpieza. Son trabajos que cansan, son trabajos que tú llegas al final del día y comes y te vas a acostar. Yo me acuerdo una vez me tocó trabajar en la construcción de un radial. Yo recuerdo, tengo muy borroso ese recuerdo, pero yo sé que ese día me acosté a las 9. Estoy seguro. Yo estoy seguro que no estuve hasta muy tarde despierto porque es un trabajo agotador. Pero después tú ves a esas personas impías y el salmista dice, y ellos, que son malos, dice que no pasan trabajo como los otros mortales, dice. Ni son azotados como los demás hombres. No sufren las penalidades que nosotros sufrimos. Dice, por tanto, la soberbia los corona. Entonces, no solo es, la molestia que él expresa, no solo es que a ellos no les va tan mal como a mí, por ejemplo, que yo hago lo bueno y ellos hacen lo malo, sino que más encima son soberbios. Saben que les está yendo bien, saben que deberían estar sufriendo consecuencias y no la están sufriendo y se jactan de eso. Y es frustrante. Saben que deberían estar pasándola mal por lo que están haciendo y aún así no lo están pasando mal y se jactan de eso. Se cubren, dice, de vestido de violencia. Los ojos se les saltan de gordura. Entonces ahí ya vemos que se estaba hablando de un bienestar muchas veces económico. Decía, ¿por qué estas personas impías no les falta la comida, les sobra? Dice, se les hinchan los ojos de gordura, es decir, comen hasta que no pueden más. Mientras que nosotros tenemos que esforzarnos para ganar el pan. Esa es el sentimiento que tiene el salmista. Y es un sentimiento que uno ve muchas veces en la sociedad también. La injusticia empieza a generar a veces incluso resentimiento y eso no está bien. De nuevo, una cosa es ver injusticia y decir, eso no debería pasar. Esto no está bien. Y otra cosa es empezar a generar resentimiento y decir, no, todo me sale mal, porque a ellos les va bien y a mí me va mal. Y vemos cómo expresa sus sentimientos el salmista y debemos ser muy cuidadosos. Dice el versículo 7, la segunda parte, logran con creces los antojos del corazón. Se mofan y hablan con maldad de hacer violencia. Hablan con altanería. ¿Sabes que muchas veces pasa eso cuando hay personas que están cometiendo crímenes, que están haciendo cosas perversas y están en altas esferas de poder y no ven las consecuencias? Y a veces pasa, siempre dicen, se filtró audio, se filtró conversación, se filtró correo. Se mofan de las cosas que hacen. Se ríen de las maldades porque les divierte hacer el mal y el no poder haber sido descubiertos o no estar sufriendo las consecuencias. Entonces él ve esto también en los hombres impíos de la época y le molesta. Dice, ponen su boca contra el cielo y su lengua pasea la tierra. Entonces, es una característica muy común en las personas así, que son personas que maldicen a Dios. Son personas que no tienen respeto hacia Dios. Dice, su boca contra el cielo y su lengua pasea la tierra. Después dice, por eso Dios hará volver a su pueblo aquí, y aguas en abundancia serán extraídas para ellos. Y dicen, ¿cómo sabe Dios? ¿Y hay conocimiento en el Altísimo? He aquí, estos impíos, sin ser turbados del mundo, alcanzaron riquezas. Y miren, esto de nuevo causa molestia, pero miren lo que dice en el versículo siguiente, 13. Verdaderamente en vano he limpiado mi corazón y lavado mis manos en inocencia. Pues sí, he sido azotado todo el día y castigado todas las mañanas. Esa fue la conclusión a la que llegó. Y esa conclusión, hermanos, está errada. Eso no está bien lo que está diciendo. Él está diciendo, yo he estado actuando como Dios quiere. He estado caminando limpiamente. He limpiado mis manos y no valió la pena. Eso es lo que está diciendo. Así se siente él al esforzarse en hacer las cosas bien. En que la vida parece que no le está yendo tan bien. Mientras que los impíos que les da lo mismo obedecer a Dios, que maldicen a Dios, que cuestionan a Dios, a ellos les está yendo bien. Y entonces la conclusión, y esto es muy bueno, que cuando tú lees un salmo siempre debes recordar que son básicamente conversaciones muy íntimas con Dios, donde Dios permite que ellos puedan expresar sus sentimientos. Sin embargo, no siempre lo que están expresando es correcto. Y bueno, en este caso, el salmista se acerca a Dios y Dios corrige ese sentimiento, pero debemos tener mucho cuidado en pensar en que sentir esto y la conclusión a la que uno llega en momentos de emocionalidad así son correctas cuando no lo es. En este caso, la conclusión a la que había llegado no es así. No fue en vano caminar como Dios había dicho. No fue un desperdicio, pero es como él se sentía, el resultado de la frustración de ver la injusticia.
El versículo 3 hablaba un poco acerca de envidiar a los arrogantes. Y me gustaría elaborar un poco ese punto. Acompáñenme a Proverbios 1, por favor. Guardando su lugar en el Salmo 73, vamos a Proverbios capítulo 1. La Biblia nos advierte de envidiar y de codiciar las cosas que hace la gente impía. Dice en el versículo 10: Hijo mío, si los pecadores te quisieran engañar, no consientas. Si dijeran, ven con nosotros, pongamos acechanzas para derramar sangre, acechemos sin motivo al inocente. ¿Te das cuenta? Es igual a lo que dice en el Salmo 73. Ellos se jactan de hacer maldad. Entonces acá está diciendo, derramemos sangre inocente. El versículo 12 dice, los tragaremos vivos como el Seol y enteros como los que caen en un abismo. Hallaremos riquezas de toda clase. Llenaremos nuestras casas de despojos. Echa tu suerte entre nosotros, tengamos todos una bolsa. Hijo mío, no andes en camino con ellos. Aparta tu pie de sus veredas. Eso es una advertencia que Dios nos deja. Nosotros jamás debemos envidiar la vida de los impíos, por más próspera que pueda parecer. Yo creo que hoy en día esto se traduce de maneras muy diferentes. Por ejemplo, en la época en la que esto fue escrito, obviamente no existían redes sociales, pero el autor es divino. Dios sabía todas las cosas que nosotros íbamos a enfrentar y su palabra no pasa de moda. No es como que la Biblia quedó obsoleta, para nada. Hasta el día de hoy podemos seguir sus consejos y sigue siendo eficaz porque es un libro vivo. Y nosotros podemos darnos cuenta de que cuando tú a lo mejor te ha pasado, revisas redes sociales, la gente le va muy bien. Le va muy bien. A lo mejor a una persona está de viaje en Dubái. Y después esta persona se compró su segundo auto nuevo, 0 kilómetros, auto nuevo. Y otra persona compró una casa y le está yendo muy bien. Y ve sus fotos y están en forma. Y andan en un auto bonito por las playas de California, manejando un auto descapotable. Tú ves esas cosas y tú dices, pero yo sé que esas personas no hacen cosas buenas. De hecho, es muy común encontrar en redes sociales personas que venden cursos. Cursos como, por ejemplo, si tú sigues este curso, te vas a hacer millonario. Puedes ganar $1.000.000 a la semana desde tu casa. ¿Y qué vida promueven ellos para promover esos cursos? Tú ves, te metes a su perfil y cómo son así. En Dubái manejando un superauto. Y con mujeres muy bonitas. Y con joyas. Y con cosas costosas. Debemos ser muy cuidadosos de cuando vemos cosas así. O a lo mejor en la cotidianidad. Quizás tú ves a tus compañeros de trabajo. Y tú ves que tú eres una persona cristiana. Tú dices, yo amo a Cristo. Y por ejemplo, yo no hablo con insolencias, yo no consumo alcohol, yo hago todas estas cosas que son diferentes. Pero ves a los otros que sí las hacen y les está yendo bien. Y a lo mejor tienen un mejor puesto de trabajo. Y a lo mejor su casa es más grande que la tuya. Y su auto es mejor que el tuyo. O directamente ellos tienen auto y tú no. Y tú ves eso y dices, pero yo estoy haciendo las cosas como Dios quiere. Debes tener mucho cuidado de mirar a esas personas y codiciar y decir, me gustaría ser como ellos. No te gustaría ser como ellos. No. De manera superficial tú dices, sería mejor si yo viviera la vida que ellos viven, pero en realidad lo que la Biblia nos está advirtiendo es que no sería mejor tu vida. No estamos viendo toda la imagen. El versículo dice, si nosotros seguimos leyendo, el 16, porque sus pies corren, en Proverbios 1, porque sus pies corren hacia el mal y van presurosos a derramar sangre, porque en vano se tenderá la red ante los ojos de toda ave. Pero ellos a su propia sangre ponen acechanzas y a sus almas tienden lazo. Entonces nos está diciendo, si tú tratas de atrapar un ave con una red y le muestras la red, ¿tú crees que la vas a poder hacer? No, el ave se va a ir volando. De hecho, pasa muchas veces cuando uno se quiere acercar a un pajarito bonito, le quiere sacar una foto, se acerca demasiado y se fue volando. Nos pasa muchas veces cuando venimos bajando por acá para llegar al momento de oración y normalmente voy con el pastor y con Maika. Casi siempre uno ve un comepollo parado como en un poste, muy cerquita, pero nos acercamos demasiado y se va. Entonces, obviamente, el versículo es bien lógico. Pierdes tu tiempo si tratas de atrapar un ave y le muestras con qué la vas a atrapar, pero dice que los impíos a su propia alma tienden lazo. Es decir, con sus malas acciones, con su pecado, con su maldad, ellos en vez de estar atrapando a otras personas y engañando a otros, y metiéndoles en trampas, están colocando en trampas su propia alma. Dice 19, tales son las sendas de todo el que es dado a la codicia,
la cual quita la vida de sus poseedores. ¿Sabes qué? Muchas veces, esa ilusión de que los impíos, está esa ilusión de que los impíos no sufren consecuencias, pero muchas veces las sufren. De hecho, es por eso de que estos casos que yo digo, quizás se te vienen casos a la mente de personas que hacen cosas corruptas y malas, se saben, porque eventualmente alguien los descubre y eventualmente pagan las consecuencias. Y en el peor de los casos, en el que nuestro sistema judicial está tan corrupto y las personas que debieron haber pagado no pagan, la Biblia enseña que después de la muerte hay un castigo para el pecado, que es la muerte. Y no es una muerte física, es una muerte espiritual, una muerte en el infierno. Acompáñame para leer un versículo nomás de esto en Apocalipsis 20. Apocalipsis capítulo 20. Dice el versículo 14 y 15. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Como Dios es justo, Dios no puede permitir pecado en el cielo. No sería justo que Dios simplemente dijera, ya, que pasen los pecadores nomás. No sería bueno. Dios no sería santo si hiciera algo así. Sin embargo, Él hizo todo lo posible. Él entregó a su Hijo Jesús. Jesús murió en la cruz. Y siendo Dios, y sin haber pecado, Él murió y derramó su sangre y después venció la muerte. Y cualquiera que cree en eso tiene vida eterna. Pero si una persona rehúsa creer en Jesús y peca y vive una vida desenfrenada, una vida llena de deleites y de lujos, quizás escapará las consecuencias terrenales, pero no puede escapar las consecuencias eternales. No va a poder hacerlo. Entonces nos llena de tranquilidad saber eso, de que incluso si hay personas que logran escapar y evadir las consecuencias en esta vida, no van a poder evadir el juicio de Dios. Y nos da tranquilidad saber de que Dios es justo y de que está gobernando en esta tierra. Pero si volvemos al Salmo 73, Salmo 73, dice el versículo 15, si dijera yo, hablaré como ellos, he aquí a la generación de tus hijos engañaría. Cuando pensé para saber esto, fue duro trabajo para mí. Entonces él consideró, ¿y si soy como ellos? ¿Y si empiezo a engañar como ellos? ¿Y si empiezo a mentir y a ser poco honesto, a robar, a derramar sangre? ¿Si empiezo a ser como los impíos? Dice que le fue duro trabajo para él. Sabía que estaba mal. Y es algo bueno. Dios nos ha dado una conciencia. La Biblia nos enseña que la ley de Dios está escrita en nuestros corazones. Entonces, nosotros sabemos distinguir el bien y el mal. Y eso causó en él que no era una buena idea. Y quiero que veamos por qué él estaba con estos sentimientos encontrados. Veía de nuevo impíos que no pagaban las consecuencias. Veía por otro lado gente como él que se esforzaba en seguir los caminos de Dios, que era limpio, que decía que había limpiado sus manos, pero que su vida era dura. ¿Y cuál fue la decisión? Muchas veces cuando nosotros vemos injusticias en nuestra vida, percibimos injusticias en nuestra vida, y eso empieza a generar en nosotros molestia, nos apartamos de Dios. Y es lo peor que podemos hacer. Porque Dios es justo. Si queremos justicia, a Él tenemos que acudir. Pero muchas veces nosotros generamos resentimiento. Resentimiento hacia esas personas, hacia las instituciones. Y es algo que nosotros podemos ver mucho en nuestra sociedad. La gente muchas veces clama por justicia y a veces sus demandas muchas veces son válidas. Pero ¿en qué termina eso? En resentimiento hacia un grupo social, hacia un sector político, la gente lo que busca es alguien a quien odiar. Pero lo que aquí hace el salmista no es eso. No es buscar a alguien a quien odiar, sino que va hacia Dios. Dice en el 17, hasta que entrando en el santuario de Dios, comprendí el fin de ellos. Entonces, esto es algo muy importante. Lo comentaba con los varones que nos juntamos a orar. Escuché un testimonio de un campamento cristiano y me gustó mucho una ilustración que ellos hicieron, donde estaban padres e hijas. Y las hijas tenían que ir caminando por un bosque y el padre les iba a guiar y las hijas iban vendadas. Y el padre le tenía que dar 3 instrucciones. Le tenía que decir 3 cosas. Yo voy a estar contigo siempre. Puedes preguntarme lo que tú quieras. Y solo debes escuchar mi voz. Esas eran las instrucciones. Puedes estar contigo siempre. Puedes preguntarme lo que quieras. Y solo debes escuchar mi voz. Entonces el que contaba el testimonio explicaba eso y al inicio iban conversando.
Le iba guiando, le decía, ten cuidado con esto, levanta el pie aquí, iba con la mano en el hombro. Pero después había personas que estaban monitoreando esto, con una señal silenciosa le decían que sacara la mano del hombro. Entonces ahora solo le guiaba con la voz. Y después, en un momento, con otra señal, le dijo que no podía hablar solo cuando ella le preguntara. Entonces después empezó a avanzar la chica y una de las personas del campamento, obviamente esta era parte de la ilustración, la guió por un mal camino. Y ella terminó como en una especie de cuneta. Y estaba frente a un árbol. Y se quedó parada en silencio y no sabía qué hacer. Se quedó parada y sin saber qué decir. Hasta que se acordó de las 3 reglas y le preguntó, ¿papá, estás ahí? Y le dijo, sí. Y era una manera, y de ahí el papá le pudo guiar. Era una manera de ilustrar cómo es nuestra relación con Dios. Y muy bueno recordar estas 3 reglas. Dios siempre está ahí. Él podemos preguntarle cualquier cosa y debemos escuchar solo su voz. ¿Qué hizo aquí el salmista? El salmista dijo, veo esta injusticia, tengo dudas. ¿Y qué voy a acudir a Dios? Le voy a preguntar a Él. Fue ante el santuario y Él tuvo respuesta a su oración. Dice, comprendí el fin de ellos. Ciertamente los has puesto en deslizaderos, en asolamiento los harás caer. Él entendió, sí, estas personas son malas, pero Dios les va a juzgar. Estas personas no van a vivir impunes toda su vida. Va a haber consecuencia por sus acciones. Dice el 19, como han sido asolados de repente, perecieron, se consumieron de terror. Como sueño del que despierta, así, Señor, cuando despertares, menospreciarás su apariencia. Entonces, él entendió, Dios explicó el problema que él había enfrentado. Y es algo muy bueno. Cuando tú te encuentras en situaciones así, hay injusticia en tu vida. Quizás tú de nuevo percibes que hay cosas que no deberían ser así. Tú dices, Dios, esto no debería ser así. ¿Por qué está pasando? En vez de generar resentimiento hacia Dios, hacia alguien, hacia algo, acude a Él. Le puedes preguntar. Acude y aquí vas a encontrar las respuestas que tienes para tus preguntas. Porque de nuevo, este es un libro vivo. Estas son las palabras inspiradas y preservadas de Dios. El versículo 21 después vamos un poco al problema en el corazón que tenía el salmista. Dice, se llenó de amargura mi alma y en mi corazón sentía punzadas. Tan torpe era yo que no entendía, era como una bestia delante de ti. ¿Sabes qué? Los animales son muy inteligentes, pero hasta cierto punto. Obviamente, yo no sé si a ti te gustan los animales, a mí me gustan mucho los animales. De hecho, ojalá algún día tener un perrito. Me encantan mucho los perritos. Y son seres muy inteligentes. Les puedes enseñar trucos, pero al final son animales. No, a diferencia de nosotros, no tienen un alma que está hecha a la imagen y semejanza de Dios. Y cuando tú observas ciertos animales, sí es verdad, algunos como los perros, como los gatos, o algunos animales del mar, como los delfines, son muy inteligentes. Pero hay otros que no. Cuando tú estás, por ejemplo, con ovejas, te das cuenta que son animales torpes, son animales tontos. Que siempre pienso en este video de una oveja que se había caído en una cuneta. Y la sacan, ¿y qué hace? Se mete de nuevo. Son animales torpes. Y esa es la ilustración que ocupa el salmista para explicar cómo era su corazón ante la injusticia y ante lo que Dios le quería enseñar. Dice que delante de él era como una bestia. Muchas veces nosotros así actuamos ante la respuesta que Dios nos quiere dar. Cuando vemos los problemas en la vida y Dios nos quiere explicar algo, somos como bestias, necios, torpes. No queremos escuchar. Dios aquí quería, como de nuevo, vemos la injusticia y Dios quiere decirnos, pero yo voy a juzgar a estas personas y tú no, pero es que no debería ser así. Y después Dios dice, no, pero va a haber consecuencias por sus acciones y tú, no, es que no debería pasar. Somos torpes como las bestias. Dice el 21 que se había llenado de amargura su alma y en su corazón sentía punzadas. Yo creo que todos hemos experimentado ese sentimiento físicamente, sentir punzadas en el corazón por la frustración. Y dice que había tenido amargura en su alma. Debemos tener mucho cuidado con esto. No debe llegar a eso. De nuevo, la injusticia que nos causa molestia está bien. Es consecuencia de conocer la justicia real, conocer a Dios. Y por ejemplo, cuando tú ves de nuevo a una persona que comete un crimen y que no está pagando las acciones, tú dices, eso no debería pasar, eso no está bien. Sin embargo, la amargura no es que eso sea injusto, no es una excusa para que podamos guardar amargura en nuestro corazón. La amargura es muy dañina. De hecho, la Biblia enseña que contamina a muchos. Muchas veces pensamos, bueno, pero en realidad es mi corazón y yo puedo sentir lo que yo quiera. No. Si tú eres un padre, la amargura va a contaminar a tus hijos.
Si tú eres, si tú eres un esposo, la amargura va a contaminar a tu esposa. Si eres un miembro de una iglesia, la amargura va a contaminar a tu congregación. Si tú estás en un trabajo y eres un amargado, eso va a contaminar a tu entorno. Como solemos decir, la frase que quizás he escuchado varias veces, ningún hombre es una isla. La amargura es muy dañina y el salmista entiende que esto no estaba bien. Y algo muy bueno es, cuando nosotros cometemos errores, muchas veces sentimos que Dios no nos está acompañando, pero es todo lo contrario. Dios está ahí para nosotros incluso en los momentos más difíciles. El versículo 23 dice, con todo, yo siempre estuve contigo, me tomaste de la mano derecha, me has guiado según tu consejo y después me recibirás en gloria. Entonces algo muy importante en considerar. Muchas veces, como decía el salmista en los versículos anteriores, la vida es dura, la vida es difícil. Y puede parecer que las tribulaciones nunca se van a acabar. Y más encima súmale a que estás viendo a los impíos que les va bien. Y tú dices, oh, yo la estoy pasando tan mal. Pero es bueno recordar de que incluso si, bueno, las tribulaciones pasan. Pero incluso si la tribulación no pasa en esta vida, vamos a tener otra vida con Él. Él nos va a recibir en gloria. Y eso nos da paz y tranquilidad. Saber de que una vez moramos, hasta aquí llegó, ya no hay más sufrimiento ni más dolor. Acompáñenme por favor a Filipenses capítulo 1 para leer un poco acerca de eso. Filipenses capítulo 1. Estoy emocionado por el aniversario, porque ahora que escucho a los niños cantar y estamos preparando un especial aquí también y pienso en el especial que también van a hacer el coro de niños de los días miércoles. Estoy muy emocionado. Va a ser un día muy maravilloso. El capítulo 1 dice en el versículo, vamos a leer del versículo 22. Bueno, el 21 también. Dice, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé qué escoger, porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho. Tengo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Pero quedar en la carne me es necesario por causa de vosotros. ¿Sabes qué? Cuando tú eres un hijo de Dios, Dios tiene propósitos muy grandes para tu vida. Y debería existir esa dualidad en tu corazón de decir, yo quiero ser útil en los propósitos de Dios, pero qué maravilloso sería estar con Cristo hoy. Sería maravilloso, ¿no? Y no digo de que me quiero ir rápido de esta vida, sino que pienso estar con Cristo y descansar con Él, ver su hermoso rostro y poder pasar tiempo con Él. Sería maravilloso poder hacerlo ahora ya. Pero si Dios me quiere en esta vida, que así sea y servir en sus propósitos. Entonces es una buena manera de poder sobrellevar las tribulaciones y las cargas y la injusticia cuando tú recuerdas de que tienes una morada esperándote allí en el cielo. Y es algo muy bueno que tú puedas tener seguridad de eso. Quizás tú dices, la verdad es que si hoy día algo me pasara, no sé si voy al cielo. La Biblia enseña de que el infierno es para el diablo y sus ángeles. Entonces no estaba pensado para ti. Dios no creó el infierno pensando en ti. Estaba diseñado para el diablo y sus ángeles. Pero el cielo, la Biblia enseña en Juan 14 que Jesús iba a preparar lugar para sus hijos. Él decía, voy a preparar lugar para vosotros. Decía, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. El cielo está pensado para aquellos que creen en Jesús. Entonces, si tú no has tomado esa decisión, debes tomar esa decisión hoy. Y así tú también puedes tener esa certeza, independiente de lo que estoy pasando, yo voy a poder pasar la eternidad con Cristo. Si muero, que así sea, porque voy a poder disfrutar con mi Señor. El versículo 25 del Salmo 73 dice, ¿a quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti nada deseo en la tierra. El problema de haber envidiado a las personas impías era que él deseaba las cosas que ellos deseaban. Y aquí está la solución para ese problema. La solución para el problema de la envidia a los impíos que prosperan y que no ven las consecuencias no es la amargura y el resentimiento y el enojo. La solución es desear a Cristo, desear a Dios. Si nosotros cambiamos nuestro enfoque y decimos, en vez de desear estas cosas y desear la vida que ellos tienen y desear los lujos que ellos tienen, voy a desear pasar más tiempo y conocer más de Cristo. Entonces ahí vamos a poder saciar y vamos a poder eliminar esa amargura y saciar esa necesidad que tenemos en nuestro corazón.
Una frase que me gusta mucho de C.S. Lewis, el que escribió Las Crónicas de Narnia, un cristiano muy conocido. Él decía que todos tenemos en el corazón un agujero con la forma de Dios. Entonces, a lo que se refiere, yo siempre lo pienso de esta manera. No sé si tú has visto los juguetes que tienen los niños, los niños muy pequeños, los bebés, que tienen a lo mejor figuras, un cuadrado, como un cubo, una esfera, una pirámide, y después tiene como una cajita con aberturas de forma de cuadrado, de triángulo, de círculo. Entonces tiene que echar cada una de las figuras en la figura que corresponde. Entonces el cubito va en la del cuadrado, la esfera en la del círculo y la pirámide en la del triángulo. Tuve que pensar cómo decir las cosas. Entonces, de esa misma manera que cada figura tiene algo que calza a la perfección, así como la última pieza de un rompecabezas calza perfecto, de la misma manera nuestro corazón tiene un agujero que solo Dios puede llenar. No podemos hacer el esfuerzo de llenarlo de otras cosas. Podemos hacer el esfuerzo en, de nuevo, tratar de imitar la vida de los impíos, llenarlo de bienes materiales, llenarlo de placeres, pero en realidad, eventualmente te vas a dar cuenta, es vacío, es vano. No vale la pena vivir una vida llena de deleites y de placeres. Jesús dijo, ¿de qué vale que el hombre ganara todo el mundo y perdiera su alma? De nada. Entonces, esa plenitud que nosotros estamos buscando tanto, la podemos encontrar buscando a Dios. El 27 dice, porque he aquí, los que se alejan de ti perecerán, tú destruirás todo aquel que de ti se aparta, pero en cuanto a mí, el acercarme a Dios es el bien. He puesto en Jehová el Señor mi esperanza para contar todas tus obras. Me hace pensar cuando yo leo esto, en Filipenses capítulo 3, si me puedes acompañar rápidamente a Filipenses también. No lo tenía en los apuntes, pero lo encontré pertinente. En el capítulo 3, cuando Pablo habla acerca de su vida, él dice que él era fariseo de fariseos. Él era romano de nacimiento. Pero después, en el versículo 7, cuando después de decir todas las cosas que para él podrían haber sido ganancia, dice en el 7, pero ¿cuántas cosas eran para mí ganancia? Las estimo como pérdida por amor de Cristo. Ahí está ese cambio de enfoque. Lo que antes para mí era valioso, ahora no lo es porque tengo a Cristo. El 8 dice, y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús. Decía, amar a Cristo, pasar tiempo con Él y conocer más de Él, tener una relación con Cristo, para mí es más valioso que todas las cosas que antes me hacían especial. El 9 dice, y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios, a fin de conocerle, y el poder de su resurrección, y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a Él en su muerte. El deseo de nosotros debe ser conocer de Cristo, pasar tiempo con Él, y ser más como Él, cada día más semejante a Él. Si ese es nuestro anhelo, si esa es nuestra meta, no vamos a tener que codiciar, no vamos a mirar para el lado y ver a los impíos y decir, ojalá tuviera lo que ellos tienen, ojalá yo pudiera disfrutar los placeres que ellos tienen. Si por otro lado colocamos nuestra mirada en Cristo, ahí es donde realmente nosotros vamos a poder decir, yo estoy satisfecho. Incluso cuando enfrentemos la vida dura que explicaba aquí el salmista que viven las personas limpias. Y esto es algo muy, muy bueno. Dios no nos promete una vida de color de rosa, ¿no? Una vida de flores sin ninguna dificultad. Dios nos está diciendo la vida es difícil, pero cuando la pasamos con Él, como el salmista decía, nos toma de la mano y nos acompaña y no nos deja en ningún momento, la vida es mucho más llevadera. Les animo a que ustedes consideren si estamos colocando el enfoque en Cristo, si estamos mirando hacia el lado y envidiando las cosas que tienen los impíos, o si por otro lado estamos enfocándonos en Él. Que al igual que el salmista, el acercarnos a Dios sea el bien. Les voy a pedir que me acompañen orando, por favor.